En el presente video vamos a hablar de la función coseno y de la función secante y la relación que hay entre estas dos funciones en función de las otras funciones trigonométricas. Si nosotros deseamos hallar la función coseno en función del seno, de la tangente, de la cotangente y de la cosecante, entonces podemos utilizar estas igualdades. De la misma forma, si nosotros deseamos hallar la función secante en función del seno, tangente, cotangente y cosecante, podemos utilizar estas otras igualdades. Nosotros podemos hallar estas igualdades fácilmente sin tener que memorizarlas de una forma fácil y sencilla, y esto es justamente lo que vamos a demostrar en este video. Para empezar, vamos a demostrar el coseno en función del seno y la secante en función del seno. Para hallar esta relación vamos a partir de la identidad trigonométrica pitagórica que dice que el seno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo alfa es igual a la unidad. Para eso nosotros despejamos el coseno en función de las otras variables. Es así que tendríamos lo siguiente. Tendríamos coseno al cuadrado del ángulo alfa. Esto sería igual. En esta parte de la ecuación colocamos el 1. Y este seno al cuadrado que tiene signo positivo lo trasladamos al otro lado de la ecuación con signo cambiado. Por lo tanto vendría como menos seno al cuadrado del ángulo alfa. A ambos lados de la ecuación le sacamos su raíz cuadrada. Entonces este radical con este 2 se anulan y nos quedaría en este lado de la ecuación el coseno del ángulo alfa, que vendría a ser igual a toda esta expresión. Por lo tanto sería la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado del ángulo alfa. De esta forma nosotros hemos demostrado que hemos llegado a esta misma expresión. Ahora, para hallar la secante, de antemano nosotros sabemos que la secante de cualquier ángulo viene a ser igual a la inversa del coseno de cualquier ángulo. En este caso la secante de alfa vendría a ser igual a la inversa del coseno de alfa, es decir, 1 sobre coseno de alfa. Por lo tanto, reemplazando este coseno de alfa que ya hemos hallado acá en esta ecuación, tendríamos lo siguiente: 1 dividido entre toda esta expresión, que sería 1 menos seno al cuadrado de alfa, y a todo esto le sacamos su raíz cuadrada. Es decir, llegamos a esta misma expresión de una forma deductiva. Ahora vamos a explicar cómo hallar la función coseno en función de la tangente y la función secante en función de la tangente. Para hallar estas relaciones nosotros partimos también de la identidad trigonométrica pitagórica, que nos dice que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a la unidad. Para eso nosotros utilizamos un pequeño artificio y dividimos a cada uno de los miembros de esta ecuación entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. De esta forma colocamos seno al cuadrado de alfa dividido entre el coseno al cuadrado de alfa. Al coseno al cuadrado de alfa también lo dividimos entre el coseno al cuadrado de alfa, y a 1 también lo dividimos entre coseno al cuadrado de alfa. Nosotros conocemos esta relación que nos dice que la tangente del ángulo alfa viene a ser igual al seno del ángulo alfa dividido entre el coseno del ángulo alfa. Si es que nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados de esta pequeña ecuación, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la tangente al cuadrado de alfa vendría a ser igual al seno al cuadrado de alfa dividido entre el coseno al cuadrado de alfa. Y de esta forma nosotros vemos que es justamente lo que tenemos en este lado de la ecuación. Entonces nosotros procedemos a reemplazar el seno al cuadrado de alfa entre el coseno al cuadrado de alfa por la tangente al cuadrado de alfa, que es justamente lo que colocamos en esta parte de la ecuación. Ahora nosotros tenemos coseno al cuadrado de alfa dividido entre coseno al cuadrado de alfa viene a ser igual a la unidad, y esta parte de la ecuación la dejamos de la misma forma, es decir, sería 1 dividido entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Ahora tenemos que despejar el coseno en función de las otras variables. Para esto tenemos que pasar esta parte de la ecuación a dividir, ya que nosotros podemos decir de que toda esta expresión se encuentra multiplicando a la unidad, es decir, todo esto multiplica a 1. Entonces, ya que está multiplicando, pasaría al otro lado de la ecuación a dividir, y el coseno al cuadrado de alfa, que se encuentra dividiendo, pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces tendríamos lo siguiente: tendríamos coseno al cuadrado de alfa, ya que está pasando a multiplicar,
que multiplicaría en este caso por 1 y nos queda esta misma expresión, y esto lo igualamos a 1 que divide a esta parte de la ecuación, es decir, que divide tangente al cuadrado de alfa más la unidad. Ahora le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y tendríamos lo siguiente: este 2 se anularía con este radical, entonces tendríamos que el coseno del ángulo alfa vendría a ser igual. Esta raíz se reparte tanto para el numerador como para el denominador, entonces la raíz cuadrada de 1 sigue siendo la unidad, y esto lo dividimos entre la tangente al cuadrado de alfa más 1 y con su respectivo radical. De esta forma nosotros hemos llegado a esta misma expresión de una forma lógica y deductiva. Ahora nosotros vamos a hallar esta relación que nos pone la secante en función de la tangente. Para eso nosotros conocemos que la secante, en este caso del ángulo alfa, viene a ser igual a la inversa del coseno, es decir, sería 1 sobre el coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, la secante del ángulo alfa vendría a ser igual a la inversa del coseno. En este caso tenemos que el coseno vendría a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de alfa más 1, es decir, vendría a ser la inversa del coseno, por lo tanto la inversa de esta división. Entonces el numerador pasaría al denominador y el denominador pasaría al numerador. Por lo tanto tendríamos que la secante del ángulo alfa vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado del ángulo alfa más la unidad, y todo esto dividido entre 1. Pero como todo número dividido entre 1 es el mismo número, entonces nos quedaría esta misma expresión. Por lo tanto, hemos demostrado que hemos llegado a este mismo valor. Ahora vamos a demostrar la relación entre el coseno y la cotangente y de la secante con la cotangente. Para hallar la relación del coseno con la cotangente y de la secante con la cotangente, vamos a utilizar la identidad trigonométrica pitagórica que dice que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Para eso vamos a utilizar un pequeño artificio en el que vamos a dividir a cada término de esta ecuación entre el coseno al cuadrado de alfa. De esta forma tenemos que seno al cuadrado de alfa dividido entre el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa dividido entre el coseno al cuadrado de alfa vendría a ser igual a 1 entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Por conveniencia, esta parte de la ecuación lo vamos a escribir de la siguiente forma: como 1 dividido entre el coseno al cuadrado de alfa, y esto entre el seno al cuadrado del ángulo alfa. Es decir, esta expresión viene a ser lo mismo a esta expresión. Más tenemos que coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa viene a ser igual a la unidad, por lo tanto colocamos acá 1, y todo esto vendría a ser igual a 1 dividido entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Es conocido que la tangente del ángulo alfa viene a ser igual a seno entre el coseno del ángulo alfa, y que la cotangente del ángulo alfa viene a ser igual a la inversa de la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que la cotangente del ángulo alfa vendría a ser igual a la inversa de esta división. Por lo tanto, la cotangente del ángulo alfa vendría a ser igual al coseno del ángulo alfa dividido entre el seno del ángulo alfa. Y es justamente lo que tenemos acá, esta parte de la expresión en este denominador. Pero nosotros lo tenemos esto como elevado al cuadrado. Por lo tanto, elevamos al cuadrado a toda esta parte de la expresión. Entonces sería cotangente al cuadrado de alfa. Y si elevamos al cuadrado a toda esta parte de la expresión, este cuadrado vendría a influenciar en el coseno y en el seno. Por lo tanto, la cotangente al cuadrado del ángulo alfa vendría a ser igual a coseno al cuadrado de alfa dividido entre seno al cuadrado del ángulo alfa. Por lo tanto, en esta ecuación podemos colocar esta expresión de la siguiente forma: como 1 dividido entre la cotangente del cuadrado del ángulo alfa más la unidad, y todo esto vendría a ser igual a 1 dividido entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Finalmente vamos a ordenar esta parte de la ecuación. Este 1 lo podemos colocar como 1 dividido entre 1. Entonces tendríamos lo siguiente: sacando mínimo común múltiplo a estos dos denominadores, es decir, a 1 y a cotangente al cuadrado del ángulo alfa, tendríamos en el denominador general como la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Entonces tendríamos cotangente al cuadrado del ángulo alfa dividido entre la cotangente al cuadrado del ángulo alfa sería igual a 1, y este 1 multiplicado por
por 1, entonces tendríamos 1 en esta parte de la ecuación. Colocamos el mismo signo, en este caso vendría a ser más. Ahora tenemos cotangente al cuadrado del ángulo alfa dividido entre 1, sería la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Y esto multiplicado por 1, entonces tendríamos que esto sería igual a la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Ahora toda esta expresión lo igualamos a 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo alfa. Ahora finalmente vamos a despejar el coseno en función de las otras variables. Por lo tanto, el coseno al cuadrado que se encuentra en este caso dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. La cotangente al cuadrado del ángulo alfa que se encuentra dividiendo en esta parte de la ecuación, la pasamos al otro lado de la ecuación a multiplicar. Y finalmente 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa, que en este caso podemos decir que está multiplicando toda esta expresión a 1, la pasaríamos al otro lado de la ecuación a dividir. Finalmente tendríamos lo siguiente: este coseno al cuadrado, como hemos dicho está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces tendríamos coseno al cuadrado del ángulo alfa, y esto vendría a ser igual a la cotangente al cuadrado del ángulo alfa que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería 1 por cotangente al cuadrado del ángulo alfa, y finalmente el 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa que está en este caso multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Entonces sería todo esto dividido entre 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Finalmente le sacamos la raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. Entonces este radical con este 2 se anularían y nos quedaría en este lado de la ecuación coseno del ángulo alfa. Y esto vendría a ser igual. Este radical influencia tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la raíz cuadrada de la cotangente al cuadrado del ángulo alfa se anularía con este 2. Entonces en el numerador nos quedaría cotangente del ángulo alfa. Y esta raíz pasaría al denominador como la raíz cuadrada de 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. De esta forma nosotros hemos visto que hemos llegado a esta misma relación del coseno con la cotangente. Este sería el procedimiento. Ahora vamos a proceder a hallar la relación de la secante con la cotangente. Sabemos que la secante viene a ser igual a 1 sobre coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, viene a ser la inversa del coseno. Por lo tanto, la secante del ángulo alfa lo podemos colocar como la inversa de esta división. En otras palabras, lo que se encuentra en el denominador pasaría al numerador y lo que se encuentra en el numerador pasaría al denominador. Por lo tanto, la secante del ángulo alfa vendría a ser igual a 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. A todo esto le sacamos la raíz cuadrada y en el denominador vendría la cotangente del ángulo alfa. Es decir, esto lo estamos pasando al denominador. Finalmente vamos a hallar la relación del coseno con la cosecante del ángulo alfa y de la secante con la cosecante del ángulo alfa. Para hallar la relación del coseno con la cosecante y de la secante con la cosecante, vamos a utilizar la identidad trigonométrica pitagórica del seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. A cada uno de estos miembros de esta ecuación lo vamos a dividir entre el coseno al cuadrado de alfa. Entonces tendríamos seno al cuadrado de alfa dividido entre coseno al cuadrado del ángulo alfa más coseno al cuadrado de alfa dividido entre coseno al cuadrado de alfa vendría a ser igual a 1 dividido entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Coseno al cuadrado de alfa dividido entre coseno al cuadrado de alfa viene a ser igual a 1 y ahora procedemos a regrupar toda esta ecuación. Este 1 lo colocamos acá y a esto lo igualamos a 1 dividido entre el coseno al cuadrado de alfa. Esta parte de la ecuación que dice seno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa tiene signo positivo y lo pasamos al otro lado de la ecuación con signo negativo. Por lo tanto tendríamos seno al cuadrado de alfa dividido entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Ahora procedemos a factorizar 1 entre el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Y todo esto vendría a estar multiplicado por 1 menos el seno al cuadrado del ángulo alfa. Si es que nosotros multiplicamos esta expresión por cada uno de estos términos, vamos a ver que obtenemos esta misma expresión. Cabe resaltar que seno de alfa viene a ser igual a la inversa de la cosecante del ángulo alfa. Por lo tanto, si es que nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados de la ecuación, entonces tendríamos que seno al cuadrado del ángulo alfa vendría a ser igual, 1 al cuadrado es igual a 1, y cosecante al cuadrado del ángulo alfa vendría a ser igual a la cosecante al cuadrado
cuadrado del ángulo alfa. Por lo tanto, este lado de la ecuación, este seno al cuadrado del ángulo alfa, lo vamos a reemplazar por 1 dividido entre la cosecante al cuadrado del ángulo alfa, que es justamente lo que tenemos acá. Finalmente, este coseno al cuadrado de alfa que está dividiendo va a pasar a este lado de la ecuación a multiplicar. Entonces tendríamos 1 por coseno al cuadrado del ángulo alfa vendría a ser igual a coseno al cuadrado del ángulo alfa. Y esto vendría a ser igual a 1 menos, reemplazamos el seno al cuadrado de alfa por 1 dividido entre la cosecante al cuadrado del ángulo alfa. Ahora vamos a ordenar esta parte de la ecuación y este 1 lo podemos colocar como 1 dividido entre 1. Por lo tanto, el coseno al cuadrado del ángulo alfa vendría a ser igual. Sacamos el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores. Entonces sería entre 1 y cosecante al cuadrado del ángulo alfa. El mínimo común múltiplo vendría a ser la cosecante al cuadrado del ángulo alfa. Ahora la cosecante al cuadrado del ángulo alfa dividido entre 1 es igual a cosecante al cuadrado del ángulo alfa multiplicado por el numerador, es decir por 1, entonces vendría a ser igual a la cosecante al cuadrado del ángulo alfa. Colocamos este mismo signo, es decir menos, cosecante al cuadrado del ángulo alfa dividido entre cosecante al cuadrado del ángulo alfa vendría a ser igual a 1 y lo multiplicamos por su numerador que es 1 y eso es igual a la unidad, es decir a 1. Finalmente le sacamos la raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. Entonces este radical se anularía con este 2 y nos quedaría que el coseno de alfa vendría a ser igual a lo siguiente. Este radical tiene influencia sobre el numerador y sobre el denominador. Por lo tanto, vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la cosecante al cuadrado del ángulo alfa menos 1 y todo esto dividido entre esta raíz también influencia a la cosecante al cuadrado del ángulo alfa. Por lo tanto, ese radical se elimina con este cuadrado y nos quedaría igual a la cosecante del ángulo alfa. Podemos ver que hemos llegado a esta misma expresión. Ahora vamos a hallar a qué sería igual la secante del ángulo alfa. Sabemos que la secante del ángulo alfa viene a ser igual a la inversa del coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, eso significa que la secante del ángulo alfa vendría a ser igual a la inversa de esta división. Entonces lo que está en el denominador pasaría al numerador y lo que está en el numerador pasaría al denominador. Por lo tanto, la secante del ángulo alfa vendría a ser igual a la cosecante del ángulo alfa, estaba en el denominador, está pasando al numerador, dividido entre la raíz cuadrada de la cosecante al cuadrado del ángulo alfa menos la unidad. De esta forma vemos que hemos demostrado esta relación entre la secante y la cosecante. Hemos llegado a esta misma expresión. Finalmente hemos visto que hemos podido demostrar cómo hallar la relación entre el coseno y cada una de estas funciones trigonométricas y entre la secante y cada una de estas funciones trigonométricas sin tener que memorizar absolutamente nada. Algo muy importante es que, por ejemplo, si es que nosotros tenemos el valor numérico del seno de un ángulo, lo podemos reemplazar fácilmente en esta igualdad y podemos hallar inmediatamente el coseno, así también como si es que tuviéramos la tangente, la cotangente o la cosecante. Así podríamos hallar fácilmente el coseno o la secante. Pero hay que darnos cuenta que como acá tenemos un radical, este valor podría ser positivo como negativo. Y el valor que el coseno va a tomar, ya sea positivo o negativo, dependerá si es que este ángulo se encuentra en el primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante. De eso dependerá el signo, si es que el coseno de este ángulo será positivo o negativo. Eso es algo importante que debemos tomar en cuenta.